Y no, yo nunca aquí defendería a Genaro García Luna como lo han hecho en otros espacios, otras plumas, otras voces. Y lo digo con toda la responsabilidad que amerita. Cuando llegó mi invitado especial, Abraham Mendieta, ya lo voy a presentar en unos minutos, me dijo: qué chingona semana para la democracia, apasionante, emocionante. Y vaya, que si estos datos le van a poner todavía un poquito de más crema a los tacos. Fíjese que el juez que encerró de por vida a El Chapo Guzmán ha sido asignado al caso de Genaro García Luna. Tómala, barbón. Luego, Felipe Calderón sabía de irregularidades de García Luna desde 2008. Hay diferentes medios, yo lo leí en Infobae, sobre esta carta que le envía un funcionario de alto nivel y en la que le decía al presidente, básicamente, en otras palabras, obviamente yo le pongo lo mío, aguacates, presidente, y resulta que el expresidente se hizo como que la Virgen le hablaba. Y el abogado del Chapo Guzmán deja la víbora chillando desde Estados Unidos. Les manda un mensaje en redes a los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y les pregunta: ¿aún piensan demandarme? Luego de la detención del exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, el abogado de Joaquín Guzmán Loera El Chapo, Jeffrey Lichman, envió un mensaje al expresidente Peña Nieto vía Twitter: ¿aún piensa demandarme por difamación? Lichman, por cierto, no es un tuitero empedernido. Posteó: ¿me demandará todavía Enrique Peña Nieto por difamación como amenazó hace un año? ¿O contratarán él y Felipe Calderón a un tipo diferente de abogado que los represente? Híjole, ¿y qué me dice de los cables de Wikileaks que revelan que García Luna pasó información a Estados Unidos y habría violado la soberanía nacional? Y bueno, hay un colega, José Luis Camacho Acevedo, que asegura que dos de los despachos de abogados más renombrados en Estados Unidos, uno radicado en Miami y otro en Nueva York, han sido consultados por gente cercana a Genaro García Luna y que para que su cliente no vaya a ser sentenciado con dureza. Bueno, pues también dicen que hay temores en las casas de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Por cierto, don Chente anda desaparecido, no lo encuentran por ningún lado. O por allá en el rancho de San Cristóbal hubo un corte en el servicio de internet que lo mantiene lejos de las redes sociales. Abraham Mendieta, quería dar este contexto porque la gente tiene que entender lo emocionante. Y luego le cortan el internet, y le cortan la pensión. Oye, mi querido Abraham, qué gusto verte. Gracias por venir. Estamos a la orden, lo sabes. Lo estás gozando, ¿no? Sí, la verdad, no. la verdad. Sí, aunque no sea personal. Sí, no, claro que es personal. Sí, sí, y no. No, porque se demuestra algo terrible. Que la Secretaría de Seguridad Pública estuvo dirigida y comandada 6 años durante el gobierno de Felipe Calderón, presuntamente por el cártel de Sinaloa, y eso es algo terrible que no es ni mucho menos motivo de celebración. Y sí lo estoy gozando porque por fin periodistas valientes como Anabel Hernández, que denunció esto durante años, como muchísimos más, por fin se les da la razón. Ya no son locos. Decían que Noroña estaba loco por decirle a Genaro García Luna en la comparecencia: delincuente, delincuente, delincuente. Y bueno, asesino, y creo que asesino. Y creo que por fin se hace un poquito de justicia, y esa es la parte que me alegra, que por fin quedaron descobijados los malos, Vicente. Oye, Abraham, y también fuera máscaras, ¿no? Quedan exhibidos algunos que siguen defendiendo esto. Periodistas que después de que Estados Unidos detuviera a Genaro García Luna salieron al día siguiente defendiéndolo. Y quiero poner un caso particular. Yo en febrero discutí 1 minuto con un mercenario venezolano. Ciro Gómez Leiva me dedicó 10 minutos en televisión a lincharme. Y ayer y antier diciéndole a la gente: no linchen a Genaro García Luna, que la justicia haga su parte. Esa es la doble moral de algunos periodistas. A mí me lincharon por una discusión de 1 minuto donde intenté intercambiar puntos de vista con otra persona. Y a Genaro García Luna, que le vendió la seguridad pública de este país presuntamente al cártel de Sinaloa, a él no, a él que no lo linchen. Esa es la doble moral del periodismo vendido que hemos disfrutado siempre, que a lo mejor estaba también en otras nóminas, quién sabe, pero yo ahí no me voy a meter. Se han arruinado las aspiraciones políticas de Felipe Calderón y Margarita Zavala
con México Libre, con esto que está ocurriendo? Creo que pasó algo más grave, Vicente. Creo que más que las aspiraciones políticas de Margarita y de Felipe, el calderonismo como idea política muere. Felipe Calderón solo podía decir, pese a las violaciones de derechos humanos de mi sexenio, pese a los asesinatos extrajudiciales como el de los estudiantes del TEC de Monterrey, frente a todas las barbaridades que había en mi gobierno, por lo menos, dice él, yo combatí frontalmente al narcotráfico. Ahora vemos que no, que todo era un negocio, que hicieron de la muerte de miles y miles y miles de mexicanos un negocio, que le regalaron la seguridad pública de este país al cártel de Sinaloa, que no tienen vergüenza, que no tienen narrativa. Yo creo que no solo Margarita y Felipe, todos los que estaban alrededor ya son políticamente un cadáver. Ese mismo Javier Lozano que presuntamente le pidió lana al chino Copela o Cuello y que luego me manda sus votos a amenazar de muerte, todos esos, toda esa parte del calderonismo ya cayó porque lo único que podían presumir de ese gobierno tan nefasto que tenían, que combatían frontalmente al narcotráfico, según ellos, no, estaban en la nómina presuntamente del narcotráfico. Fue farsa. Oye, por cierto, quiero aprovechar para solidarizarme contigo. Igual sé que contigo, has recibido... no te han dejado tampoco. Estamos en las mismas Ni condiciones. modo. Yo no me voy a callar, ¿tú? Yo tampoco. Pues ni más. A ver, ¿que da miedo? Claro que da miedo. Claro que da miedo, pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Da más miedo quedarse callado. Esto me daba mucha tranquilidad. Ahora vivimos buenos momentos para la libertad de expresión, pero en su momento, cuando Genaro García Luna, o sea, el cártel de Sinaloa, dirigía la seguridad pública de este país, Anabel Hernández estaba investigando, Gerardo Fernández Noroña estaba diciéndole sus verdades, y eso me da tranquilidad que en momentos más difíciles hubo muchos que dieron la cara con valentía. Nosotros no nos vamos a callar por las amenazas. Claro, y debo de decir también, regresando al tema de Calderón, que esto es brutal para la credibilidad de Felipe Calderón, que salió a decir que él ni en cuenta, básicamente, ¿Genaro qué? ¿Genaro García? ¿Genaro quién? ¿Su mano derecha? ¿Genaro quién? A ver, bueno, pues ahora sale un reporte muy fuerte. El expresidente Felipe Calderón recibió una carta en febrero de 2008 donde se le narraban las anomalías e irregularidades cometidas por Genaro García Luna cuando era secretario de Seguridad Pública. El coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal envió esta carta al entonces presidente Felipe Calderón en la que señalaba una serie de anomalías del secretario. Entre dichas anomalías se encuentran la imposición de elementos y hacer de los operativos que se realizaban eventos mediáticos. También se narraba en la carta que Genaro García Luna acomodó elementos de su confianza en puestos de la Policía Federal con los que trabajó en la Agencia Federal de Investigación. Estos elementos cometieron abusos en sus anteriores puestos, como venta de plazas e incluso secuestros, y se vieron involucrados en narcotráfico. Y Calderón no sabía. No sabía. No sabía. No, y por eso decía que la parte buena es que nos quitamos todas las máscaras. Felipe Calderón, un tipo que presumía de que en su gobierno no se movía nada sin que él lo supiera, esa parece que va a ser su tumba política, y yo espero que también su tumba jurídica, y que por fin se investigue. Y yo creo que hay que hacer como ciudadanía un llamado a la Fiscalía General de la República y a la Unidad de Inteligencia Financiera a que por fin investiguen a Felipe Calderón. Nada de que van a pensar que es persecución, nada de la gobernabilidad. Llegó el momento de investigar de una vez por todas ese narcogobierno que sucedió con Felipe Calderón y de la mano de Genaro García Luna. Hablabas tú de la Agencia Federal de Investigación, de la AFI. La AFI fue la misma que montó el caso de Florence Cassé, que nos costó una bronca diplomática con Francia y la vergüenza mundial de que todo el mundo se enterara de que no defendíamos los derechos humanos de las víctimas en México, ni siquiera desde las instituciones, ¿no? Y eso yo creo que tiene que pasar factura, política sí, pero también jurídica, y sobre todo no cambiar de tema, Vicente. No podemos olvidarnos de este tema. Este es el tema más grave por lo menos del año. Aunque haya campañas en redes sociales y aunque haya personajes que intenten cambiar la dinámica. ¿Cómo se llama el presidente del PAN? ¿Mario Cortés? No, ¿cómo se llama? Yo no lo conozco. Naco, no. Marco, gracias, sí. Marco Cortés. Alguien que sí lee los periódicos, no sí. Nosotros. Los periódicos fifi, pero bueno. Bueno, pues estaba el tal Marco. Con K. Con K. Sí, porque no es lo mismo. Exacto. O sea, Marco con C claro. Ha de ser muy... Yo a veces Marco con K es... Yo a veces lo leo porque digo, tengo que saber lo que opina el 3% que vota al PAN todavía, ¿no? Y digo...
Marco Cortés tuiteando sobre la ley de amnistía. Dice, oye, se te olvidó Genaro García Luna, y diciendo que la ley de amnistía era para proteger delincuentes. No, hombre, si la ley de amnistía fuera para proteger delincuentes, Marco Cortés estaría de acuerdo. Pues si sacarían a la mitad de su partido de prisión, que es donde tienen que estar. Oye, es una vergüenza, Vicente. A ver, 13,000 personas en estos momentos conectados. Aguánteme, productora, por favor, antes de que capaz me corre aquí, me apaga las luces y me manda a volar. Aguánteme tantito, por favor, productora. Pero esto es importante. Si cae Genaro García Luna, ¿sabes lo que pensamos muchos? Que se declare testigo protegido. Por favor, y que va a tire destapar, del hilo. va a destapar la cañería. Sí, sí. Se tiene que ir a la cárcel. La cañería ¿Quién? se llama Felipe Calderón, Vicente. Yo no Por eso soy te juez. odian, por eso te odian. Yo no soy juez, pero la cañería se llama Felipe Calderón. Que me odien. Si ese es el tipo de persona que me odia, me lo compro. Si me odia la gente que puso la seguridad pública al servicio del cártel de Sinaloa, ni modo, Vicente, son gajes del oficio. Hablaba en una entrevista extensa que nos concedió en la mañana para Sin Censura con Anabel Hernández desde cualquier parte excelente. del mundo, y me decía, hay que también investigar aquellas cartas que ella dio a conocer de la Barbie, en la que, esta que en 2005. que se desestimó y hasta se hizo una campaña para que no se le prestara atención porque era un narcotraficante. Pues resulta que los que el narcotraficantes... narcotraficante estaba por lo menos el grande del otro lado, fíjate. Bueno, pues la Barbie decía en aquella carta que Felipe Calderón y Genaro García Luna se reunían con los cárteles y que la Barbie no le quiso entrar al acuerdo y que por eso le echaron el guante. ¿Esas cosas toman otra relevancia con el arresto de Genaro García Luna? Totalmente, totalmente. Yo por eso hacía el llamado a la Fiscalía General de la República, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la ciudadanía en su conjunto para que presione. Por supuesto que necesitamos saber necesitamos saber si es verdad lo que ahora mismo sospechamos con fuerza, que es que el cártel de Sinaloa estuvo al mando de la Secretaría de Seguridad Pública de este país durante el gobierno de Felipe Calderón, que Calderón y Genaro García Luna le vendieron supuestamente la seguridad de los mexicanos al cártel de Sinaloa. Y fíjate que voy a decir una cosa. Creo que ni en el cártel de Sinaloa estarían ofendidos por todo lo que se está diciendo. Claro. Porque a ellos seguramente también le costó y muy caro. Por supuesto. Y no descarto que haya habido incluso traiciones y que ahora de alguna manera en el cártel de Sinaloa dicen, ya no tenemos que andar con estas cosas. Pactar con Felipe Calderón es salir quemado sí o sí, pues es pactar con lo malo. Déjate el cártel de Sinaloa. ¿Habrá personajes en el Senado, en la Cámara de Diputados temblando también? Esperemos que sí. Esperemos que quien tenga algo que ver con todo lo que ocurrió tiemble. Tiemble y tiemble con razón. Y se investiguen sus cuentas bancarias, y se investigue de dónde vino el posicionamiento político, y se investiguen para quién operaban desde los distintos cargos que tuvieran, que el fuero y la gobernabilidad ya no sean pretexto, Vicente. Yo creo que lo único que le puede dar otra vez legitimidad a las instituciones mexicanas es que caigan, y que caigan todos. Y si Felipe Calderón dirigió, como hoy sospechamos con pruebas, un narcogobierno, Felipe Calderón deberá estar en prisión. Y además en algún momento también tendrá que defenderse de acusaciones de delitos de lesa humanidad, porque Felipe Calderón fue un criminal de guerra. ¿Y Margarita Zavala? Yo le preguntaba a Anabel Hernández esta mañana en la entrevista, porque pues no me digas que Margarita Zavala no sabía lo que ocurría. Digo, fue candidata a la presidencia, sí. Y si no sabía, pues no, ¿qué onda? Pero y encima tienen la poca vergüenza de querer fundar un partido político. Vicente, o sea... Muchos nos van a criticar porque vemos el perro atropellado y le queremos pegar de patadas. No, si no se trata de hacer leña del árbol caído, se trata de que esto no se olvide jamás. Se trata de que no se olvide que hubo un gobierno que hizo fraude para llegar al gobierno y que luego le vendió la seguridad pública del país al cártel de Sinaloa. Felipe Calderón ha sido el peor presidente, democrático o no, de la historia de la política mexicana, y eso no se puede olvidar. Hay que hacer un juicio político, jurídico e incluso de delitos de lesa humanidad contra Felipe Calderón. Productora, déjeme preguntarle, ¿tenemos tiempo para ir a una pausa? Vamos a una pausa, a una corta pausa. ¿Te quedas conmigo? Por supuesto. No tengo nada mejor que hacer en esta vida desatado. Que estar aquí hablando de Felipe Calderón, créeme. Andas desatado y vas a dejar la víbora chillando. Como siempre. Bueno, vamos a la pausa. Regreso con Abraham Mendieta porque le tengo que hacer preguntas de estas campañas pagadas en redes y de los
que desde los micrófonos y las cámaras también estarían interesados en seguir limpiándole la cara a estos personajes que son en muchos casos sus amigos. Afortunadamente yo puedo decirle que yo no soy igual que ellos, que el político que diga que es mi amigo está mintiendo, y eso espero que lo aprecien. Voy a la pausa y regreso. No te burles, no te rías. Está bien bueno.